Esta universidad es patrimonio de la UNESCO. Siempre se lo está recalcando en cada esquina. Parece como, parece como una película de miedo. Segundo año, 1290, imagínense. Vinimos a una de las ciudades principales aquí en Portugal, que es Coimbra. Bueno, yo no sé si de pronto me escuchan un poco como diferente. No hay ningún efecto ni autotune, solo de que los cambios de clima pues no han sido los mejores, pero bueno, estamos aquí mostrándoles una ciudad nueva a ustedes y es Coimbra, principalmente porque es una de las más importantes y acá es donde está todavía la universidad más antigua de Portugal y también de Europa. No es una, creo que está como en segundo o tercer lugar, así que vamos a mirar, vamos a hacer un pequeño recorrido a ver qué nos vamos a encontrar, así que vamos para allá a ver qué va a pasar el día de hoy. Esta es Monasterio de Santa Cruz, pero se ve que es antigua hasta no poder más. Miren lo bonita que está. Pero miren también lo llamativo que está ese café de allá, que todavía sigue conservando. Yo creo que le dieron una parte a ese café de de la iglesia, pero miren lo bonito que está lleno de personas. Creo que esta zona de acá la han utilizado mucho para hacer alquileres, y esto tiene una carita como, se parece mucho a Porto. En la parte de abajo de la zona del río donde pasa a la otra ciudad tiene cara. Y dice Biblioteca Municipal de Coimbra desde 1922. Bien bonita que está. Ahorita lo que nos espera es una faldota porque nos toca que ir a subir por allá. Pero lo más llamativo o lo más bonito es esta zona de acá, ya les voy a mostrar. Oiga, es bonita, bonita totalmente. Y miren arriba, ese órgano tan inmenso que utilizan ahora tiempos para tocar en las misas, muy bonito. Y este es como el altar, aquí es donde ya se sientan a dar la misa. Miren ese altar, lo bonito. O sea, de todas las iglesias que ya habíamos visitado, no habíamos visto algo así, de verdad. De todas las iglesias que hemos visto, así sea la capital, en Porto, no. Y vean estas figuritas, nada más y nada menos que hechas a mano. ¿Cuánto tiempo tomarían en hacer esto? Está bien, bien interesante. Miren ahí arriba. Oiga, está bonito. Sí. Todas esas cosas allá. Es que solo se veía en Lisboa. No, acá también hay mucha cosa. Era o es una de la tercera ciudad, se puede decir, también más importante de Portugal. Y yo creo que con lo que hemos visto nos ha llamado mucho la atención, porque tiene sistema de transporte con líneas de tren, también tiene buena conectividad de vías, universidades. Y yo veo que bueno, hoy es fin de semana, pero está muy tranquilo, pero me imagino que eso entre semana se mueve demasiado. Allá a lo lejos como se ven estas casas, yo creo que son casas antiguas y que toda esta vía de acá la siguen conservando, pero parece muy llamativo de que antes de venir aquí a Coimbra había investigado un poco y había visto de que Coimbra era como en un alto, y es verdad. Miren allá arriba, o sea, sí está como también un poco de Lisboa, que si usted quiere llegar a algún sitio tiene que subir. Coimbra es una de las ciudades que está considerada actualmente en Portugal
como Patrimonio Nacional de la UNESCO, nada más y nada menos por sus monumentos que tiene y también por la universidad, que es como lo más principal, por lo cual vinimos acá a conocer. Gánense allá, todos descapotables. Yo creo que también algo es que aquí en Coimbra hemos buscado y también hay muchos eventos y muchas cosas para hacer. Está en el centro del país, más o menos casi a 3 horas el intermedio de Porto y también el intermedio de Lisboa, que es la capital. Y esto sigue siendo como ya toda la calle, como dicen, la calle real, la calle principal. Ahora que ustedes escuchan esa música directamente, uno de los datos curiosos de esta ciudad es que es conocida como la ciudad de los poemas y también conocido como la ciudad del fado, que el fado es como la música típica portuguesa. Lo que sí es que toda la ciudad es en subida. Para ir a cualquier lugar hay que subir. Lo que sí es que así sea, las callecitas pequeñas siempre están decoradas o hay lugares para poder comer o algunos souvenirs. Se siente, pero lo que nos ha llamado la atención son las calles tan pequeñas, se parecen como a las de las películas antiguas que se hacían en Roma, en Venecia, así. Y es que ya cuando nos estamos acercando a la universidad quieren seguir conservando todo como era antes. Miren acá estas casitas, miren las calles acá. Nos damos cuenta por la extensión del lugar. Está esta parte de acá, luego ya siguen todos estos edificios y más o menos la universidad se extiende por algunos metros, si es que no es kilómetros. Y para llegar acá no es cosa fácil. Si van a venir caminando, tienen que venir directamente, pero subir siempre más o menos como media hora. Llegamos aquí a la Universidad de Coimbra. Esta es una de las partes frontales. Hacia la derecha, hacia el fondo, y hacia acá, hacia la izquierda, hay unas zonas que se pueden todavía visitar y que las personas pueden llegar. Este lugar acá es Patrimonio Nacional de la UNESCO y no sé si es verdad, pero por ahí dicen de que se inspiraron en los vestidos de ellos en lo que tiene que ver Harry Potter. Así que bueno, pues eso no lo sabremos a cierto, ¿cómo se dice eso? En verdad, pero lo que sí es que vamos a mirar a ver si damos un recorrido por aquí, a ver qué nos vamos a encontrar. Y nos damos cuenta de que esta universidad es patrimonio de la UNESCO porque siempre se lo está recalcando a uno en cada esquina. Y bueno, y no solo la universidad, sino que también toda la ciudad. Dice a 5 universidades estrellas, Universidad de Coimbra, que por sí estuve leyendo y muchos jóvenes universitarios se mudan acá directamente a estudiar. Vea, Facultad de Letras, como para que usted en la universidad le digan que en el bloque en que estudia, se le diga, vea, yo estudio aquí, Facultad de Lenguas, y le muestre todo este espacio. Está dividida por sesiones
y que bueno, pues directamente en la información que tuvimos de Coimbra nos decía de que estos eran los puntos más llamativos, que ya vamos a ir a mirar allá el mirador. Si ya se acuerdan cuando yo les decía que ahí abajo tenía que haber algún punto o algún mirador que fuera realmente interesante para poder ver la vista, vamos a revisar. A ver, y miren acá, oye, está bonito. ¿Que no le gustaría estudiar en una universidad así? Claro que yo creo que para ser una de las más antiguas, me imagino de que el nivel de estudio acá debe estar fuertecito. Coimbra realmente es una ciudad de muchas montañas. No creería, bueno, mentiras, claro que sí, claro que la mitad del país en Portugal, de la mitad del país hacia arriba, hacia el norte, ya comienza a presentarse muy montañoso el país, pero es algo bueno y malo, porque bueno, los climas son un poco más cambiantes. Allá tenemos el puente, miren allá, es un puente pequeñito, y luego acá ya tenemos el río que los divide. Esta es una zona que, bueno, no sé, quizás pongámosle Coimbra y Coimbra hoy. Pero está muy bonito. Esta vista de acá me hace recordar directamente a la zona andina en Colombia. Y desde acá ya tenemos toda la panorámica de los diferentes edificios, 1, 2 y 3. Lamentablemente este está en construcción. Eso tiene, ¿sabe esto cómo me parece? Como a, usted se vio la de la serie del Wednesday. Tiene cara de eso, la zona central. Y mire que todavía conservan ahí arriba, miren allá los nombres con letras así como romanas. Segundo año, 1290, imagínense. Desde el año 1200 fundada esta, y yo creo que esto todavía seguía, o sea, esto debe ser parte de eso. No ha tenido tanta modificación. Lo lleva a los sitios más importantes de Coimbra, vea. Coge, compra el ticket, lo llevan y es como un museo andante. Lo bueno es que uno, por cualquier lado que se meta, termina encontrándose cositas interesantes. Mira esa casa ahí. Callecitas pequeñas donde todos pueden venir como conocer, y cada quien se mete a verlo. También es parte de la universidad. Oiga, todo es parte de la universidad. Miren esta casa acá, lo extraña. O sea, es una casa antigua y está en medio de este pasadizo. Y miren hacia allá las calles. Oiga, eso está como, parece como, o sea, parece como una película de miedo, pero parece también como si esto fuera Roma. Ven, Roma, Nápoles, miren acá. Miren lo bonito de esto. Ah, esto es la parte de atrás de lo de la facultad de psicología. Miren aquí. Torre contenida. Mire pues, dice que es del siglo XVI. Miren esta casa, o sea, esta casa está protegida por patrimonio de la UNESCO. Esta casa está aquí, miren acá, dice Casa de Zurrigas. Vea pues, desde el siglo XVI está esto. No le han hecho como construcciones ni nada. Lo que sí lo diferencia es que son como pequeños callejones que lo hacen es que lo llevan a como unos miradores interesantes. Y esto es muy parecido a Porto. Cuando uno va a Porto es algo así, realmente, casi igualito. No. Pero la diferencia es que aquí no hay tantos visitantes como lo tiene Porto, entonces es muchísimo más fácil
caminar y llegar a otros sitios. Esto está por muchos sitios que son de renombre e de interés. ¿Qué significa esa plaquita? Esa plaquita significa de que toda esta zona de acá está cubriendo por el perímetro histórico de Coimbra. Entonces ya saben que si en algún momento se sienten perdidos o algo, si logran encontrar, miren esto acá, si logran encontrar esa plaquita es porque ya están muy cerca del perímetro. Y miren acá cómo adornan esto acá arriba. ¿Sabes esto cómo parece? Como los manteles de la abuela. Hay mucha zona verde acá, pero ya bueno, cuando comience el invierno ya todo esto se va a acabar. Y allá tenemos este puente. Miren el puente ahí con las banderas de la Unión Europea y de Portugal. Las casas antiguas de todo el casco histórico. Las calles empedradas, todavía en piedra, de la época. Miren ahí, tienen una cosita para que usted pueda sentar para tomarse fotos. Y hacia allá abajo sigue todo el camino hasta llevar ahí a lo largo del parque, de uno de los parques principales. Está bonita la vista, la verdad. Y aquí ya los carros vienen y voltean y listo el pollo. Bueno, yo alcancé a ver algunas, pero nunca utilizarlas. Y como ahorita ya se puso de nuevo toda la tendencia de la fotografía vintage y retro, miren estas camaritas acá, lo interesantes. Oye, bonitas, miren acá. Oye, no pesan nada. Además que esto era con rollo. Ya desde la Universidad de Coimbra, desde uno de los bloques, bueno, de verdad no sabemos qué bloque es, porque eso está inmenso, llevamos como casi media hora, 40 minutos caminando, con esa vista bonita. O sea, yo creo que esta universidad, como está en toda la colina en la parte final, tiene una vista 10 de 10. Esperamos de que les haya gustado, se hayan informado, ya tengan un poco de conocimiento de la universidad más antigua de Portugal. Así que picos para todos. Chao, chao.